Abra su Biblia en el capítulo 5 de Nehemías. El tema de este libro lo encontramos en Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Permítame enfatizar algo que ya he dicho antes. Cuando los hijos de Dios se ponen a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios, el diablo y sus demonios se ponen a trabajar para detenerlos. Y el diablo inspiró ciertas filosofías y ocasionó problemas para impedir que Nehemías, como hombre de Dios y líder de su pueblo, reconstruyera el muro de Jerusalén. ¿Cuáles fueron algunas de las artimañas que usó el diablo contra Nehemías? Primero, trató la mofa, burlándose del trabajo que hacían. Pero como eso no dio ningún resultado, usó las amenazas, el peligro. Pero en eso también fracasó. El siguiente paso diabólico, ¿cuál fue? La división. Dividir a la gente en su manera de pensar y de sentir. Y justo en la mitad del programa de reconstrucción hubo división por asuntos financieros. Nehemías capítulo 5, los 5 primeros versos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Permítame hacer una pausa aquí para enfatizar que el diablo prefiere 1000 veces el empezar argumentos y discusiones dentro de la iglesia que vender litros y litros de licor. La palabra clamor en este versículo significa griterío, voces airadas, discordia. Pero sigamos leyendo. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. O sea que había hambruna en la tierra. La inflación era tremendamente alta y era difícil conseguir alimentos. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Hoy quiero hablar sobre la fórmula de Dios para la libertad financiera. Alguien ha dicho que el nervio más sensitivo del cuerpo humano es aquel que conecta el cerebro con la billetera. Creo que eso puede ser verdad. Sé que cuando se habla de finanzas, la gente escucha con atención, pero nerviosamente. Estoy convencido que toda escritura es dada por inspiración de Dios y que es provechosa y útil. Pero para que sea provechosa para nosotros hoy, debemos hacernos 3 preguntas. Primera, ¿qué significó entonces? 5. Anote Deuteronomio 28, del 1 al 14. Descubrirá que Dios no quiere que usted sea el que debe, sino el que preste. Dios no quiere que usted sea cola de ratón, sino cabeza de león. Dios quiere bendecir a su gente sobre todas las naciones de la tierra y quiere darles libertad financiera. Pero muchos no tienen esa libertad financiera. Por el contrario, están en esclavitud financiera y ese es el plan de Satanás, porque no han entendido ciertos principios espirituales de libertad financiera. El diablo quiere mantenerlo en esclavitud y a él no le importa qué clase de esclavitud. Solo le interesa que esté en esclavitud. ¿Está usted viviendo en esclavitud financiera? Escuche las 10 marcas de esclavitud financiera y vea si usted se identifica con alguna o algunas de ellas. Primero, cuando por falta de fondos adquiere a crédito los gastos diarios. Segundo, cuando deja de pagar el próximo mes algo que debe pagar ahora. Tercero, cuando pide dinero prestado para pagar impuestos o la hipoteca. Cuarto, cuando no tiene ni la menor idea de cuánto debe. Quinto, cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que les pague. Sexto, cuando saca de sus ahorros para pagar cuentas actuales. Séptimo, cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. Octavo,
cuando usted y su cónyuge discuten acaloradamente sobre finanzas. 9, cuando comienza a pensar en formas deshonestas de pagar deudas. Y 10, cuando le es difícil el dar sus diezmos y ofrendas para Dios. Escúcheme, no estoy diciendo que una persona que hace estas dio la palabra de Dios y les dijo que dejaran de hacer aquello que iba en contra de la ley. Aquellos judíos ricos que estaban aprovechándose de la situación eran tan esclavos de las finanzas como los pobres a quienes explotaban. Escúcheme, el dinero es un maravilloso siervo mientras lo tenemos como siervo, pero es un amo insensible y exigente cuando permitimos que se convierta en nuestro amo. ¿Tiene usted más fe en el dinero y en las cosas materiales que en Dios? Si su respuesta es afirmativa, usted está en esclavitud financiera, y esa es la peor clase de esclavitud que puede experimentar un hombre o una mujer. Si usted quiere saber cuán rico es, sume todas las cosas que el dinero no puede comprar y que la muerte no puede destruir. Eso, mi amigo, eso es genuina y verdadera glorificado. En otras palabras, él estaba poniendo a Dios primero. Tenía sus prioridades en orden. Dios es primero sobre todas las cosas. Mi amigo, mi amiga, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Dispuesto a poner de lado sus derechos financieros y darle el primer lugar a Dios? ¿Desea usted libertad financiera? Pues mire lo que Jesús dice al respecto en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Dios Todopoderoso no trabajará desde un segundo lugar. Y mientras usted tenga su negocio, sus planes, sus deseos, su familia, sus ambiciones como cosa prioritaria en su vida, nunca tendrá libertad financiera. Pero Jesús ha prometido que si usted tiene sus prioridades con Dios como la primerísima prioridad, y busca primero el reino en un reino terrenal, era súbdito de un rey y un reino celestial. Entonces, el primer principio fue el principio de prioridad. Segundo, el principio de industriosidad o de laboriosidad. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Si su meta es tener suficiente dinero en el banco para no tener que trabajar más, es que no ha entendido de qué se trata la vida. Sabe que hay miles de personas que han hecho arreglos para no tener que trabajar nunca más. Sabe que la Biblia dice que hay que trabajar 6 días, pero también dice que hay que descansar. ¿Sabe por qué muchos no tienen libertad financiera? Porque piensan que trabajo es una mala palabra. En serio. Algunas personas no reconocen una oportunidad porque viene con ropa de trabajo. Hay mucha gente, aún en círculos religiosos, que buscan posiciones importantes, pero que no signifiquen demasiado trabajo. Y detrás del deseo de muchas personas de ganar miles o millones en diferentes loterías o en los casinos, está el anhelo de tener mucho dinero para no tener que trabajar. Se olvidan que significa aún más trabajo el cuidar el dinero. Nehemías financieramente estaba muy bien, debido a su alto cargo en el gobierno del rey, pero no tuvo ninguna vacilación de ir hasta Jerusalén y ponerse ropa de trabajo para reconstruir el muro. ¿Sabe cuál es el verdadero problema, especialmente en países desarrollados, afluentes y ricos? Que muchas personas viven exclusivamente de la ayuda que les da el gobierno. Y como reciben dinero sin trabajar, piensan que no quiso saber nada de hacerse rico, aprovechando la necesidad y la angustia de los demás. Busque Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Es usted honesto, aunque le cueste financieramente? ¿Es usted capaz de vivir, actuar, hacer todo con integridad?
Nehemías fue esa clase de hombre. Practicó el principio de prioridad al poner a Dios primero en todo. Practicó el principio de laboriosidad. Estuvo listo para el trabajo de reconstrucción del muro. Practicó el principio de integridad, viviendo una vida honesta, transparente, íntegra. Cuarto, el principio de generosidad. Nehemías 5:17. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían, aunque era muy importante en el reino de Artajerjes, dio ejemplo de laboriosidad, trabajando junto a los demás en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Además, fue un verdadero hombre de Dios que vivió con absoluta integridad. Por lo tanto, no debe asombrarnos que Dios le colmará de bendiciones materiales. De alguna manera, Nehemías practicaba lo que el Señor Jesús diría siglos más tarde: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Sabe? Nadie puede dar más que Dios. Y Nehemías sabía eso. Y porque Dios fue generoso con él fue generoso con los demás. Busque 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si usted es agricultor y quiere solo una pequeña cosecha, sembrará muy pocas semillas. Pero si quiere una gran cosecha, sembrará muchas semillas. Esta es una ley divina inmutable que se puede aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas. Cosecharemos aquello que hemos sembrado, tanto en calidad como en cantidad. ¿Tiene interés en saber cómo dar? Bien, hablemos de generosidad. Voy a darle 7 principios de generosidad espiritual. Primero, Dios sabe nuestras necesidades. ¿Está de acuerdo con eso? Muy bien. Segundo, Dios hace provisión adecuada. Él sabe cuánto va a poner a nuestra disposición, porque como Él sabe todas las cosas, sabe exactamente qué y cuánto necesitamos. Tercero, Dios se complace en dejarnos saber lo que Él quiere que hagamos. Hay alguien que piensa que Dios nos dice que debemos hacer su voluntad, pero rehúsa el